¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues un placer estar aquí contigo, con todos vuestros oyentes. Y nada, preparado a que me dispares todas las preguntas del mundo del emprendimiento y a darte respuesta dentro de mi humilde experiencia. Genial, Miguel. Pues Miguel Antúnez tiene una web que está muy bien sobre Excel y finanzas y es súper crack. Aparte tiene varios cursos que están, bueno, una pasada. Entonces, Miguel, en vez de presentarte yo, coméntanos un poco quién eres, qué haces y sobre tu proyecto. Pues mira, yo me suelo presentar como decía hasta hace poco, un inconformista emprendedor o un emprendedor inconformista. Al final, vengo del mundo del trabajar por cuenta ajena, en el que me he pasado más de 15 años trabajando en diferentes empresas, grandes, pequeñas, multinacionales, familiares, siempre ligado al mundo financiero, al área financiera, en los que, pues bueno, pues al final trabajaba de una herramienta como es el Microsoft Excel, en la cual, pues según entraba a la oficina la abría, cuando me iba la cerraba y siempre ligado pues al mundo de los números, de las finanzas, de la gestión un poco económica de negocio, hasta que pues un año, hace prácticamente ya llevo 3, al final ya voy sumando meses y tiempo, pues me picó, como digo yo, el gusanillo del emprendedor, gracias a esa persona que seguramente nadie habrá escuchado y nadie conoce, el señor Boluda, tras escuchar cientos de sus programas y pues al final me picó el gusanillo del emprendedor, como digo, y ya no había vuelta atrás, ya no era un tema de trabajo, de responsabilidad, de cargo, no, ya era pues, que quería montar mi propio negocio e intentar vivir de él y eso se hizo realidad hace 2 años en el que metí la costelera pues Excel y el mundo de las finanzas de las empresas y tras llevar más o menos estar un año y medio mientras trabajaba por cuenta ajena montando el negocio, pues en el momento en el que lógicamente tenía la suficiente sostenibilidad para poder vivir al 100%, pues di el salto hace un par de años y a eso me dedico, al mundo de la formación en Excel a empresas y a particulares, de otro tipo también de formaciones más vinculada pues a ese mundo, a Excel, a Power BI, al diseño de dashboard y luego la otra pata de mi negocio es en la consultoría, el asesoramiento, en control económico de negocios y en el diseño de dashboard a medidas. Ese es un poco mi rollo y mi friki mundo emprendedor. Casi nada, vamos. Aparte el tema de los dashboards es súper interesante. O sea, los podcasts que escuché en los que te entrevistaba Joan estaban súper interesantes y bueno, una pasada. ¿Y con qué recursos contaste? O sea, bueno, ya supongo que tuviste unos ahorros y demás, ¿no? Pero no solo los financieros, sino también la red de contactos, colaboraciones que pudiste haber hecho. Pues mira, no, yo en mi caso nada, es decir, al final, de hecho al final estoy incluso desarrollando un libro de ese punto, es decir, no me estoy centrando en temas de lo que es el core de mi negocio y finanzas, sino de cómo montar un negocio mientras trabajas por cuenta ajena, porque creo que es algo de lo que no se habla y de lo que, fíjate, de lo que no se habla y de lo que no se ve bien las realidades que hay detrás. Es decir, al final todo el mundo dice, pues al final, pues, todo el mundo dice, me refiero a decir, o la idea primera que nos viene a la cabeza es que tenemos una idea, nos apasiona, queremos transformarla en nuestro modelo de negocio, bien sea nuestro hobby, bien sea lo que sea. No voy a entrar a valorar si es una cosa mejor o otra, pero al final parece que emprendemos de la noche a la mañana, quemamos naves y si tenemos músculo financiero bien, o como me he encontrado en muchas ocasiones por estar vinculado al control económico de negocios, pues si no pido una financiación. Y no, yo en mi caso, lógicamente, ni una cosa ni otra, yo ni tenía ahorros ni tenía músculo financiero, sino simplemente lo que tenía una idea, tenía, digamos, creía en el poder de lo que esta aplicación podía hacer dentro del mundo de las empresas y me dediqué a crear contenido, a publicarlo sí en redes sociales, principalmente en LinkedIn, a crearme una comunidad muy humilde y muy pequeñita ahí y a lanzar mi producto, que era una academia con poquitos cursos al principio y pico pala, como yo decía, pero mientras trabajaba por cuenta ajena y me llevó esto pues más o menos un año y medio año me llevó a desarrollar a mí la academia, que la hice como hice el anuncio con mis manitas y con mis conocimientos humildes en WordPress y ese tipo de cosas. Gracias a Dios el negocio ha ido creciendo y ahora pues me ha permitido el poder externalizar ese desarrollo y que me reformaran de nuevo la academia, pero no fue hasta el año y medio, como digo, es decir, que el negocio creció y, como digo, todo siempre ha sido autofinanciado gracias a los recursos que ha ido generando mi propio negocio
y a lo que la comunidad me ha ido creciendo. Pero me refiero a decir, ni contaba con una comunidad enorme antes, ni contaba, digamos, con recursos como tal, sino que simplemente ha sido todo creciendo de forma natural. Que esto como suena muy bien, pero me refiero a decir, por el camino hay muchos baches, hay muchas piedras y, como digo, sobre todo a nivel mental, es un camino que es mucho más lento, lógicamente, que el montar un negocio por sí solo. Sí, lógicamente, se minimizan los riesgos, pero a nivel mental, pues ahí es un mundo muy problemático de cara, porque al final cuando emprendes o cuando quieres emprender, quieres montar ya tu negocio, cuando tienes una idea, quieres vivir ya del 100%, pero tienes responsabilidades, tienes facturas que pagar. Yo en mi caso tengo 2 niños pequeños también y que te consumen también tiempo, que es complicado, y al final eso pues me llevó año y medio, pero bueno, mundo interesante. Uh-huh. ¿Y qué consejos darías para emprender estando ya, o sea, cuando ya estás trabajando por cuenta ajena y te quieres montar algo? ¿Qué consejos darías? Porque claro, hay mucha gente que dice, lánzate directamente, otra gente dice, ahorra un poquito. En tu caso, ¿qué consejos darías partiendo de tu experiencia? Pues mira, primero decir, el consejo daría, ante todo, es que la gente, quien vaya a emprender mientras trabaja por cuenta ajena, que sea consciente de que va a necesitar una paciencia más de lo normal. Me refiero a decir, cualquier negocio cuando arranca, lógicamente, es normal que lógicamente los primeros meses sea complicado, independientemente del sector, del modelo de negocio, del tipo de emprendimiento, de qué vendas, productos, cursos, servicios. Si tienes una tienda online, pues uno tendrá más retornos o menos, pero lo normal es que al principio, pues incluso lo normal, como digo, es que palmes pasta en el sentido de que no saques para tener un sueldo en condiciones, porque al final estás arrancando y dependiendo, como digo, del mercado, si es un negocio más digital o es más físico. Pero en mi caso, al final, lógicamente, sobre todo decir, porque tienes el tiempo limitado, porque yo le dedicaba al día entre 2 horas, podría decir 2, 3 horas, como mucho, y no todos los días, ¿sabes? Porque al final tenía un trabajo por cuenta ajena, con un cargo de responsabilidad, en el que tenía que cumplir mínimo 8 horas al día. Tenía familia, tengo 2 niñas que también demandan su tiempo. Y ojo, esto no quería decir que yo fuera a perder calidad de vida con ella. Al final quería, lógicamente, decir, en algún momento se resiente en el sentido de que, oye, pues, yo qué sé, a mi mujer, cariño, llévate las niñas al parque tú esta tarde y no puedo ir porque tengo que hacer esto, que no tal. Eso eran momentos puntuales. Me refiero, al final las tardes estaban enfocadas y estaban destinadas a mi familia y demás. Pero al final lo que hacía, pues levantarme mega pronto, a las 5 de la mañana estaba en pie todos los días para arañar 2 horas al día, generar cursos, generar contenido. Y luego, pues el resto de día, pues aunque de mi cabeza no saliera, pues hasta el día siguiente poco más hacía. A lo mejor por la tarde o por la noche cuando se acostaban las niñas podía hacer un poco. Claro, esto, como digo, decir, puede parecer muy bonito decir, pues oye, vale, pues lo vas haciendo y demás, pero claro, a nivel de sostenible, que sea sostenible en el tiempo, es muy complicado, porque al final, ¿cuántas veces habré cogido la toalla yo con ganas de tirarla y decir, esto no sé a dónde va, Miguel, déjate de tonterías, tienes por aquí gente que dice, pero Miguel, con tal, si tienes un puesto de tal, que no sé qué, que estás ganando dinero, que... Pero al final, cuando uno te ha picado el gusanillo, pues al final ya quieres salir de ahí y ya no te vale eso. Y entonces es muy complicado. Entonces, en ese sentido, como digo, yo muchas veces creo que el mayor problema cuando trabajas por cuenta ajena es a nivel mental, en que esto es a largo plazo, en que no puedes pensar que el mes que viene vas a despedir a tu jefe y te vas a ir, que esto no es así. Y que lógicamente luego, pues en función, sí, también tienes que tener un plan de decir, oye, pues lo que vayas generando o una parte, digamos, de tus ingresos irlas destinando a cierto ahorro para tal. Pero yo al final lo hice todo también muy lean y lo que hice fue decir, no me lancé a la aventura hasta que vi que mi negocio era sostenible. Es decir, hasta que de alguna forma, dedicándole el poco tiempo que le dedicaba, mi negocio era capaz de generarme casi los mismos ingresos, o por lo menos unos ingresos que me pudieran mantener en pie, o como digo, casi lo que tenía de mi salario, no di el salto. Di el salto teniendo en cuenta que al final, pues desde que das el salto, dejas de tener una nómina a final de mes y tienes que generar. Pero que lógicamente decir que cuando eso es así, tienes que, si al final llevas un recorrido y dices, oye, mi reflexión un poco, y mira que yo soy mucho de número, era si en el tiempo que llevo dedicándole, el poquito tiempo que le dedico al día, soy capaz de generar este volumen de ingresos, ¿qué no haré si le dedico una jornada completa? Claro. Pero el qué no haré no es algo fijo, no te va a caer a final de mes ese dinero. Entonces, al final, pues siempre hay esa incertidumbre, ese miedo, y al final, como digo, decir, el consejo que diga simplemente, pues eso, paciencia, calma, tranquilidad, mucho foco. El día que te levantas torcido o el día que piensas que la cosa no va, decir, ese día no tomes decisiones, no tires la toalla, simplemente déjalo reflexionar, ese día no hagas y al día siguiente levántate y sigue por tu camino. Tal cual. Sí, señor. Hay que tener muchísima paciencia. Claro, veo mucha gente que dice, empieza un negocio y a los 3 meses no le funciona y dice, no me funciona, tal, no sé qué. Y se empiezan a subir por las paredes y ya lo quieren dejar. De hecho, bueno, hay mucha gente que antes del primer año o del segundo que ya lo dejan, ¿no? Y muchas veces el negocio empieza a generar
con suerte, bueno, si tienes mucha suerte a lo mejor con 6 meses, sino 1 año, 2 o 3 incluso, empezar a generar algo. Ahora, que te dé un sueldo depende mucho de muchos factores, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia y también mucha cabeza y lo que dices tú, no desanimarse y no tomar decisiones un día que estés con el pie cruzado. Sí. O sea, ni para lo bueno ni para lo malo. Es decir, me refiero, yo me acuerdo que llegué a un punto en el que, pues oye, tenía ya una academia, que la academia era, digamos, iba como gota malaya, iba sumando, pero realmente tenía poquitos ingresos. De hecho, cuando empecé, digamos, 100% mi negocio, la academia, que era, digamos, mi pata fundamental, no me retornaba más, Ángel, de 300, 400 euros al mes. Lógicamente, yo con eso no vivía. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenía servicios, también daba formaciones a empresas, hacía servicio de consultoría de diseño de dashboard a empresas, a profesionales, digamos, de empresas, y al final esa parte fue creciendo y en el momento en el que vi que eso era sostenible, teniendo en cuenta que eso, como digo, es decir, no tenía una recurrencia, por decirlo de alguna forma, que era un poco el modelo que yo estaba buscando a nivel de membership site con la academia, pero que al final, como digo, es decir, tienes que tomar una decisión en el punto que ves que tienes cierta sostenibilidad, que hay cierta, digamos, entre comillas, escalabilidad, y que al final a mí muchas veces me dicen, joder, qué bien te ha ido a ti, ¿no? Según estás arrancando. Y, a ver, me ha ido bien, pero porque primero llevo 1 año y medio en los cuales, lógicamente, sobreviví porque tenía mi trabajo. Para mí, en el momento en el que yo decidí montar mi negocio, mi trabajo era, digamos, una forma de ganar dinero. Es decir, yo ya me sentía emprendedor, yo ya me sentía con una empresa y mi empresa le dedicaba 1 o 2 horas al día o lo que pudiera, pero al final sabía que o quería poner mis energías a que ese fuera mi destino, mi futuro, que al final lo otro era una forma de conseguir dinero, pero sabiendo que esto pues es a largo plazo. Entonces, ese es el problema, como tú dices, Ángel, que mucha gente monta un negocio. Sí, fíjate, si es online, online en el sentido de decir, pues como puede ser mío, que te dedicas más a la formación, que te dedicas, porque al final si tienes una tienda online vas a tener, a menos que sean estos modelos que en los cuales yo no creo mucho, de dropshipping y demás, es decir, tienes que tener unos costes al final de material, de tu producto al que vayas a vender. Si es un negocio físico, ya te metes una estructura de costes, de alquileres y demás, tienes personal, lo que sea, bastante importante. Pero si al final es un negocio como el mío, es decir, en el sentido de decir, oye, pues que yo puedo tener pocos costes asociados al negocio y demás, pero si aún así tienes que vender, tienes que tal. Entonces, yo me acuerdo, lógicamente, cuando te pones a publicar contenido, si no tienes una comunidad detrás, que si no también lo podrías meter dentro del paquete, pues al principio no hay ventas, al principio no hay visibilidad. Entonces, esto lleva un trabajo que a día de hoy, por ejemplo, me refiero a decir, yo ya han pasado, pues, como te digo, 2 años o casi 3 años y medio desde que decidí emprender y me refiero a decir, todavía me sigo trabajando en mis redes sociales como el primer día, sabiendo que mi comunidad es muy pequeñita en relación a otras comunidades, pero bueno, también con otro tipo de enfoques y demás. No busco tener 200.000 seguidores o millones de seguidores que no sean cualificados, sino gente que me siga, que sea de calidad, pero un poco, digamos, con estrategia, que de aquí podríamos sacar y hablar de otros temas. Sí, tal cual. Es que tener seguidores por tenerlos, o sea, como lo de comprar seguidores o hacer sorteos para conseguir seguidores que a lo mejor no son ni de tu segmento ni les interesa nada, porque claro, mucha gente dice, claro, los sorteos están muy bien para conseguir seguidores, vale, consigues 1000 seguidores, esos seguidores no interactúan nada con tus publicaciones, ¿y qué haces, no? Sí. Entonces, hay que decirlo con un poco de cabeza. Incluso hasta ayer escuchaba un podcast de temas también de lead magnet y demás, muy, muy interesante, que te hablan de tal, pero incluso yo, por ejemplo, decirme que a mí no tengo lead magnet. Al final lo único que tengo es que puse 3 clases gratis, pero por el hecho de que mucha gente me preguntaba, oye, ¿cómo son las clases por detrás? Claro. Pues bueno, te dejo que veas 3 clases de un curso para que veas cómo son, la didáctica, los vídeos, el material que te dejo y demás. Pero no, porque al final no creo mucho, ¿no? Yo decir, porque mucho está de moda, que si un PDF, que si yo podría perfectamente, que están, digamos, tienen mucho enganche, una hoja de cálculo, una parrilla, una plantilla de algo de lo que sea, pero al final eso quiere decir que esa persona que le interesa, sin entrar ya en el poder de lo gratis, que eso es un mundo paralelo, y al final va a ser posible, pues al final me refiero a decir que si quizás tener una lista de suscriptores sí puede funcionar, si me trabajo bien un email marketing y demás, pero al final pues prefiero, ¿sabes?, crear, digamos, un poco más la necesidad de que vean el contenido que tengo detrás de la academia con mi contenido real, en el sentido de decir, tutoriales en los que yo aporte sin esperar nada a cambio más allá, es decir, sin una CTA de suscríbete a mi lista, sino simplemente, pues lógicamente, la CTA de si te gusta este contenido, apúntate a la academia, que es lo que verás, y digamos que ese es un poco como decir, digamos, mi lead magnet, en el sentido de decir que es lo ofrezco sin que nadie haya suscripción a través de los tutoriales o ese tipo de cosas. Pero sí que al final esto de atender masivamente a posibles suscriptores, a posibles, digamos, clientes y demás, por ofrecerles algo a cambio, al final es algo en lo que yo no creo demasiado. Sí, es que al final
al final si le ofreces parte de tu producto que ya les soluciona, tiene que solucionarles algo, ¿no? Porque si dices una parte que solo introduces y luego los dejas y no les solucionas ningún problema, no sirve de mucho. Pero si les das unas clases y en esas clases ya aprenden algo, pueden solucionar un problema y dicen, ostras, me gustó cómo hace las clases Miguel. Sí. Y aparte veo que los recursos están muy currados. Y el precio me encaja porque, bueno, no sé cuánto cobrabas, pero creo que era poquito, ¿no? No sé si estabas Sí, al final, bueno, decir, lo he ido subiendo igual porque también igual, partí de un precio muy similar a los que hay en el tema de los membership sites. Bueno, yo me diferenciaba un poco, pero encima a peor. Yo era más listo, es decir, había los 10 euros al mes, pues yo más listo todavía a 9 euros al mes. Eso para mí fue, digamos, un error, meterme dentro de ese círculo del low cost. Lo he ido subiendo, he tenido subidas, ahora son 24 euros al mes o 240 euros al mes. ¿Pero por qué? Porque tengo más de 20 cursos completos específicos de esa formación en Excel, hago un webinar en directo al mes, tengo un grupo de Telegram privado, comparto recursos y plantillas gratuitos, hago retos prácticos. Al final hay un paquete completo que va más allá de lo que son cursos, lógicamente. La parte fundamental, la pata fundamental son los cursos, pero el resto va destinado más a crear comunidad, a crear interacción y a crear enganche dentro de la academia. Claro, relacionado con esto, ¿cómo has validado el producto? Veo que has empezado con 9 euros y luego has ido subiendo. ¿Qué fases has seguido? O sea, ¿con cuántos cursos empezaste? Porque el otro día, no recuerdo quién era, me preguntaba, quiero montar un membership site y lo quiero hacer de forma lean, ¿no? O sea, con pocos recursos y demás. ¿Cuántos cursos saco y qué precio pongo, no? Entonces yo le recomendaba eso, empezar con menos precio, empezar con pocos cursos para ver si funciona o no funciona, con menos precio a lo mejor, imagínate, pues 5 euros y luego ir subiendo, ¿no? Sí. Entonces, en tu caso, ¿cómo has hecho? Mira, yo hay parte en la que estoy de acuerdo contigo y hay parte en la que no, ojo, bajo mi experiencia. Les digo, yo arranqué, yo me llevé, como digo, me llevé más o menos medio año en desarrollar la academia. Como digo, teniendo en cuenta pues que había días que le dedicaba más, había días que le dedicaba menos y que lógicamente lo hacía con mis conocimientos de WordPress. Al final yo llegó un punto que me planté, me dije, Miguel, de aquí a 2-3 semanas tienes que sacar la academia, esté como esté y demás. Lo que hice fue crearme, porque ya sabes, en el mundo que te metes ya quieres que sea todo perfecto, maravilloso, con un montón de contenido, con todo, y eso, pues lógicamente es irreal, más vale hecho que perfecto. Entonces, yo arranqué la academia con 4 cursos completos dentro de lo que era mi nicho a nivel de Excel, y lo arranqué con 9 euros al mes. Mi planteamiento en aquel momento pues era muy similar a lo que dices. Primero arranco con un modelo, es decir, de bajo coste y digamos, luego ya iré subiendo a medida. Aunque fíjate que en ese momento mis planteamientos no era subirlo. Al final era tener una masa crítica de suscriptores a este precio y demás. ¿Qué es lo que pasa? Por el camino yo me he dado cuenta, bueno, que yo en mi caso, es decir, siempre he partido de tener una suscripción mensual y una suscripción anual, que para mí, para todo aquel que monte un modelo de formación en Membership Site, para mí me parece, dentro de todos los errores que he podido cometer, también he cometido aciertos de alguna forma y ha sido mantener o lanzar siempre con una suscripción mensual y anual, ¿vale? Porque hay gente que te quiere pagar y ahorrarse esas 2 cuotas o pagar un año y hay gente que prefiere tener al mes. Al final creo que hay mercado para los dos y a mí los números siempre me lo han dicho. Al final el 50% de los números de mi academia o de los suscriptores son mensuales y la otra mitad anuales, más o menos. Va bailando un poco, 40 y pico, 60 y pico o 55, más o menos por ahí, ¿vale? Entonces yo lancé con 4 cursos completos a un precio de 9 euros. A mí la reflexión que yo hago al final es ¿qué precio fijas? Fijas un precio en aquel tú estarías dispuesto a pagar por el contenido que ofreces. Me refiero a decir que sea un contenido que lógicamente el dinero lo valga, dependiendo de tu nicho y demás. En mi caso, lógicamente, eran 4 cursos muy completos que, lógicamente, en el mercado podría haber competencia, no bajo suscripción, sino bajo cursos sueltos y que estarían, lógicamente, muy por encima de eso. De hecho, me refiero a decir, mis 4 cursos iniciales perfectamente podrían estar en escuelas de negocios o en academias normales valorados por encima de 200, 300, 400, dependiendo de ellas. Sabemos que hay una disparidad de precios en este tipo de temas de formación. Pero al final ahí también la lectura que saco un poco es decir que el tema del low cost, el precio o el estar, que al final, primero, que es un modelo de negocio que está creciendo, que se está expandiendo. Y te lo digo totalmente franco, con total transparencia y sin ningún tipo, digamos, simplemente decir cuál es mi opinión al respecto. Que se está haciendo un poco bomba y que en el sentido de que hay ciertos sectores incluso en los que pegas una patadas y salen decenas de academias de la misma temática bajo el mismo modelo y bajo el mismo precio. Y ojo, me refiero a decir que todos, o la gran mayoría, muchos hemos seguido el formato Boluda. Yo el primero, me refiero en ese sentido.
y dependiendo, digamos, del sector y el nicho. A Joan, lógicamente, digamos, le ha funcionado y le funciona y para mí es el referente, sin duda alguna, por el tiempo que lleva, por la cantidad de contenido y demás. Pero claro, es decir, la realidad es que ¿quién es capaz de sacar una academia con más de 200 cursos, con sacar 2 clases cada día? Es imposible. Entonces, claro, a Joan le permite, claro, porque lógicamente la gente que pasa, que no conozca, es que se apunta sin... Es decir, yo soy suscriptor de Joan desde hace tiempo y yo soy profesor dentro de la Academia de Voluta. Desde aquí, si Joan, si me escuchas, o si luego le contactas, Ángel. Sí, a ver si lo entrevisto un día. Tengo pendiente, pero digo yo, bueno, voy a darle un poco de movimiento a esto. Aunque yo luego le tengo que escribir por un curso que estamos haciendo, pero que al final, oye, pues es así, claro. En mi caso, al final, primero yo me iba especializando más dentro de mi academia y al final esa especialidad, en el sentido de que al final son cursos cada vez más especialistas, más al mundo del diseño de dashboard, de la analítica de datos, del Excel más específico para un sector financiero, de recursos humanos y demás. Al final, claro, es decir, eso no encaja mucho con la realidad de que tú ponte la piel de, yo qué sé, de un control financiero, de alguien que tal, que va a ver y me dice, y una academia y que me ofrece tanta contenido por 9 euros, no me fío. O es relativamente, pues si me escucha algún niño, caca, o esto qué es, ¿sabes? O esto es, no merece la pena más. Entonces, al final, yo sí que lo cambié un poco. Primero, en estrategia en 2 vías. Lógicamente, porque creo que el contenido lo vale. Y es más, creo que está muy por debajo de lo que vale, porque al final, como digo, es decir, es relativamente, está todo el mundo en su derecho de que quien quiera suscribirse a mi academia por un mes, pues se suscribe, se puede dar de baja en cualquier momento y tiene todo un mes para devorar todo el contenido que hay. Están en su derecho, aunque al final, digamos, de eso no me preocupa porque el objetivo es que la gente que entra sea gente que quiera formación continua y que le aporte valor todo lo que hay a nivel de conjunto, pero que al final es un mercado en el que si te centras, digamos, o das en un precio muy barato y eso lo mantienes el tiempo, me parece con lo que digo, es decir, estoy de acuerdo con lo que dices tú, decir, al principio que puedas arrancar así, pero siempre y cuando que sea un precio que lo valga, no lo pongas nunca por debajo de lo que vale, porque al final la gente exactamente, es decir, te puede ser un arma de doble filo, cuestionarse si eso, oye, pues tiene valor, no tiene valor o realmente no tiene interés. Yo al final hice 2 subidas, pasé de 9 a 18 y 18 a 24 con sus respectivas subidas anuales y también me sirvió un poco de estrategia para aumentar la masa crítica de suscriptores. Es decir, dio un tiempo para que la gente se apuntara al precio, digamos, anterior que estaba vigente y me ayudó, vamos, en la primera subida de precio doblé el número de suscriptores que tenía en la academia y en la siguiente más o menos me entraron como un 30 o 40% que tenía activos en la academia. Es decir, han sido estrategias que han funcionado y que, ojo, que luego muchas veces también es derribar barreras mentales. Porque al final piensas que, si es que ahora si lo tengo a 9, si lo voy a subir a 18, luego no se me apunta a nadie. Pues mira, yo subí a 18 euros un 31 de julio cuando la gente se iba de vacaciones y en agosto tuve altas a ese precio, cuando la gente pues está pensando en las vacaciones y no demás ahí. Entonces, que bueno, pues digamos, he ido cambiando un poco la estrategia de cara no solamente a nivel de contenido y formato, sino a nivel también de precios y que hay mercados y hay, ojo, negocios que estén consolidados y que porque sea su estrategia que funciona este esquema de precios y hay otros que no. Me refiero a decir, pues así, primero, por lo explotado que esté el sector, porque tengas otros referentes. Es así, me refiero a decir, entre suscribirte a boluda.com con todo lo que tienes dentro de la academia o a suscribirte a otro membership site que se monte, que empiecen también con cursos de marketing y demás y que tengan a 4 o 5, ni aunque lo tengas a 10, ni aunque lo tengas a 5, ni aunque lo tengas a 2. No, si lo tomas de referencia es complicado hacer, es complicado sacar algo que esté en el mismo entorno, ¿no? Claro, pero claro, yo creo que también depende de, o sea, tú te centras en un nicho y también depende de qué gente haya en ese nicho, porque si la gente de ese nicho, tú estás centrado en gente que tiene poco poder adquisitivo y que realmente le va a costar incluso pagar 10 euros al mes, que suele pasar, ¿no? Que 10 euros, claro, por ejemplo, hay países que ahora mismo están muy mal económicamente e incluso 10 euros les cuesta pagarlos. Y claro, es totalmente comprensible. Entonces, si tú te centras en conseguir muchos suscriptores a poco precio y un poco hacer eso que sea accesible a todos, es una cosa. Pero si, por ejemplo, en tu caso, Excel y finanzas suele ser gente que tiene más poder adquisitivo, que se mueve ya por empresas, incluso gente que trabaja en empresas en puestos altos, ¿no? En altos ejecutivos o gente que realmente, posiblemente incluso la empresa le pague esos cursos. Ahí sí que le puedes subir el precio. O sea, realmente 9 euros es un precio ínfimo y una de dos. O se lanzan de cabeza y dicen, ostras, es que... Claro, y lo bueno es que al dar esas 3 clases gratuitas, también la gente ve y dice, claro, no es que por 9 euros aquí vaya a ser una atrapallada que alguien que no tenga ni idea de Excel me cuente 4 cositas, sino
que realmente veo que esta persona controla y que ese precio, vamos, que está tiradísimo de precio. Pero realmente sí que podrías haber empezado con más precio y seguramente, ahora que lo piensas con un poco de perspectiva, si volvieras a empezar, lo harías, ¿no? Y bueno, relacionado con eso, si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías? Sí, bueno, pues sí, antes de atacar esa pregunta, si tienes todo el sentido, y al final ha sido un poco la lectura, la conclusión que he ido sacando al final, que, pues, como dices tú, depende, además ha sido, digamos, como un pequeño cambio de rumbo de forma natural, es decir, mi público objetivo cuando dice el Buyer Persona no es cualquier persona que quiera aprender de Excel, sino, oye, pues un perfil un poco más cualificado, ojo, que no quiere decir que tengo mucho perfil tipo administrativo dentro de la academia y que se forman ahí, pero que al final también tengo un gran porcentaje de que el público objetivo pues es alguien, pues como digo, es decir, auditor, contable, financiero, ese tipo de cosas, que como tú dices, pues trabaja en la cuenta ajena, tiene su sueldo y entre 9 o 18 euros, pues le va igual. Es más, incluso para mí, el tener una estrategia la de 18, 24 euros como la subida, digamos, de cara al suscriptor, me es mejor que 9 euros por el simple hecho de que 9 euros se cuestionan si lo que van a recibir es de calidad o no. ¿Vale? Es decir, más que por el resto. Entonces, ¿qué hubiera cambiado? Pues hubiera cambiado muchas cosas desde el principio. Primero, quizás incluso, pues a nivel de contenido, de cómo, no de cómo mostrarlo, porque al final, digamos, sí que lo hice lo más lean posible y demás, sino de sí tener porque al final, dentro de lo que muy bonito la cabeza suena, no, yo, pues la academia es referente en el mundo del Excel porque no hay ninguna similar por suscripción y demás, al final lo que sí que hubiera optado un poco por el tema de la especialización, ¿vale? Es decir, de optar por un contenido un poco más específico desde un primer momento, porque aunque tuve, digamos, ¿cómo decirlo? Es decir, suscriptores de un primer momento, es cierto que la curva mía fue muy llanita, luego un momento que se elevó, y ese momento que se elevó fue en el momento en el que metí cursos un poco más específicos e orientados, pues al curso de análisis de datos, de diseño de dashboard, de esto específico para esto y demás. Al final, no cursos más generalistas, pero ¿por qué? Es un poco como también me refiero a decir, también modelos de negocio similares. Nos estamos centrando en este modelo, pero bueno, al fin y al cabo es el que tengo también yo en temas de academia, con temas de recetas, de temas de nutrición, de temas tal, al final, igual me refiero a decir, yo en mi mundo de Excel das una patada, pones tutoriales de Excel en YouTube y tienes una auténtica locura. Unos buenísimos, de tremendísima calidad, totalmente gratuitos, mejores que cursos que te cobran escuelas de negocio formales a cientos de euros, pero y son gratuitos, y al igual que hay otros, lógicamente, pues me refiero, porque a lo mejor no lo hagan con espíritu de negocio, o sí, porque también los hay así, y realmente no valen la pena. Pues de ese tipo de mercados, pues igual no hay lo mismo, pero si te especializas realmente en algo en lo que manejes, en lo que aportes valor. Me refiero a decir, yo tengo, por ejemplo, un curso de macros dentro digamos, de mi academia, de macros en Excel, que es pues cómo hacer, digamos, procesos automatizados dentro de Excel y demás y tal, con código y demás, y dentro de lo que lógicamente yo me manejo en ellas, pero yo no soy experto en eso. Al igual que, bueno, dentro de la palabra experto, que tampoco me gusta mucho, pero sí me especializo más en el diseño de dashboard, en la analítica del dato. Yo no soy experto, yo no podría hacer cursos avanzados o expertos en ese sentido, es decir, no los porque pudiera realizar, sino porque no es mi nicho, en ese sentido, no es lo que realmente me especializo, en lo que pueda aportar valor. Entonces, que tengo un curso básico porque me lo piden, lo demanden y más, sí, porque tengo los conocimientos, pero no verás un curso avanzado, no verás a una temática más avanzada, salvo que yo llegue un momento y quiera, digamos, de alguna forma, externalizar y contratar un profesor de alguna forma que me haga un curso específico así en ese campo. Entonces, principalmente porque al final creo que estoy hablando demasiado, principalmente no te preocupes. Lo que haría sería sobre todo decir que al final lo de la especialidad, que al final eso es algo que yo creo que aunque lo oigas mucho, y yo creo que cada vez se habla más de la especialización y este tipo de cosas y de verlo con casos reales, cuando uno arranca un negocio, al final intentas o quieres abarcar el máximo mercado posible, o dices, no, a todo puedo dar respuesta y a todo puedo coger, y no. Pues hay que saber decir a cosas que no, y hay que saber, digamos, de alguna forma especializarte. Ojo, especializarte sin que la especialización sea tan ultra nicho que al final tu mercado sea muy difícil acceder a él, o sea un mercado relativamente poca cuota de mercado en ese sentido, sino dentro de lo que te dediques, dentro de tu mundo, especializarte, pero que puedas tener respuesta de tu audiencia. Claro, hay que buscar un nicho que realmente te pueda llegar a generar ingresos y que haya interés y que la gente esté dispuesta a pagarlo, porque claro, si te centras, no sé, en galifantes o así, bueno, ahora ya parece igual hay gente que igual hasta sale rentable ya, porque con toda publicidad que se le hace, ¿no? Pero vamos, que si buscas un nicho de algo que solo le gusta a 4 personas y que encima ni siquiera están dispuestas a pagar, por mucho que te estés especializado, no te va a funcionar. Tienes que buscar algo que tú seas bueno en eso, realmente puedas dar respuesta
veas que hay algo, porque siempre hay cosas, ¿no? Por ejemplo, de Excel hay 1000 recursos, de finanzas puedes encontrar en YouTube 50.000 cosas, pero realmente una persona que los junta todo, te lo explica de forma que se entienda, porque muchas veces Sí, el que te lo tema da de de Excel manera y finanzas no se entiende sencilla. nada. Claro. Entonces Sí, una sí, persona que te lo diga con un lenguaje que se entienda y te sí, lo ponga todo juntito y con recursos y demás, eso da mucho valor. es así, sí. Mm. Y claro, me imagino que trabajas desde casa, ¿no? O haces algo fuera de casa ahora mismo. Sí, principalmente yo tengo la suerte, digamos, vivo desde hace 4 años, a veces ya, en las Islas Canarias, vivo en Ujú. Fuerteventura y tengo una casa en la que tengo un garaje independiente cerrado que primero empecé a grabar aquí y a hacer aquí, digamos, mis gestiones del negocio por el simple hecho de que estaba separado de la casa y como me levantaba tan pronto, pues no molestaba a las niñas ni a mi mujer ni demás. Y al final, pues igual, empecé con una mesita súper pequeñita, de estas plegables aquí, que me ponía aquí casi con los codos encogidos porque tenía el garaje lleno de trastos y de historias. Y luego pues he ido ampliando y demás y al final pues es mi oficina a nivel completo donde tengo pues no solamente mi mesa de trabajo, tengo un estudio de grabación con un croma, tengo otro estudio por otro lado, y entonces es mi cueva, digamos, mi zona de trabajo principal. Sí que me gusta, porque al final mi negocio me lo permite, pues de vez en cuando trabajar fuera, es decir, o bien trabajo, no tengo aquí suerte de tener coworkings, porque en Fuerteventura, digamos, el mercado emprendedor y ese tipo de cosas no está muy tal, pero sí, al final cualquier digamos, cafetería con vistas al mar me es un lugar espléndido para poder trabajar y los viernes suelo trabajar ahí. Y luego, sobre todo, pues que también por especialidad de mi negocio, porque tengo que dar mucha formación a empresa, sobre todo por la formación, pues suelo viajar bastante. Va un poco a rachas, Ujú. pero vamos, normalmente el finales de año, desde septiembre a diciembre, suele ser meses en los que viajo 2, 3 veces al mes y al final me toca, pues eso, visitar clientes. Pero normalmente donde me siento cada vez más a gusto y donde trabajo mejor es, lógicamente, en la oficina y trabajo así desde casa. Ah, genial. ¿Y cómo consigues organizar tu tiempo de trabajo para ser eficiente y al mismo tiempo poder conciliar con la familia, digamos, ¿no? ¿Cómo haces esa conciliación y ese tema? Ahí has dado en una pregunta clave a debate y que además seguramente, Ángel, si me hubiera hecho esa pregunta hace 2, 3 meses, no tanto 2, 3 meses, Ujú. la respuesta hubiera sido diferente a nivel de cómo me organizo a la que sea hoy y seguramente a la que sea dentro de 2 o 3 meses. Al Claro. final, yo creo que todos los que emprendemos, al final, entre comillas, no sé, habrá algunos que sí y otros que no. Es decir, es tan, pero porque yo creo que porque tenemos tantas cosas que hacer, somos hombres de orquesta, tenemos que tocar todos los palos que a todos nos falta tiempo, le dedicamos más o menos tiempo. Yo tengo claro una cosa al principio, que lo que yo no quería hacer era ser esclavo de mi negocio, ¿vale? Entonces, no emprendí para dedicarme o trabajar 12, 14, 16 horas al día, porque además ha habido en algunos momentos que por cada trabajo lo he hecho, ya te contaré, y he comprobado lógicamente que no, yo no quería eso. Entonces, mi jornada de trabajo son, entre comillas, ciertamente reducidas. De hecho, es decir, ayer veía una publicación en Instagram de estas un poco, no de postureo, pero bueno, sí, más o menos, en las que ponían un poco su rutina y en plan de me levanto a las 5, medito 20 minutos, me leo un libro 20 minutos, me hago el desayuno y disfruto de él durante todo. Cosas que tal, empiezo a trabajar aquí, hago ejercicio y te pone un poco ese entorno paradisiaco fenomenal que muchas veces nos dejamos llevar y cuando la gente dice, no, pues yo emprendo y voy a ser así. Y esa no es la realidad, Claro. esa no es la realidad. Es decir, lógicamente, yo por ejemplo, lo que digo, es decir, los viernes quiero trabajar fuera, el día que, yo qué sé, mañana mismo, pues oye, por ejemplo, mañana es mi cumpleaños, para quien me quiera cantar el cumpleaños feliz, y mañana trabajo, no trabajo, digamos, mañana me lo tomo día libre, o me refiero a decir que sí que me permito ciertas flexibilidades en mi negocio sin ningún problema, pero yo mi tiempo es mi vida. ¿Por qué? Porque principalmente tengo una familia, tengo 2 niñas y ellas no quiero que sufran, digamos, excesos o que emprender signifique que me ven menos o que yo disfruto menos de ella. Entonces, me sigo manteniendo levantando a las 5 de la mañana, hay días que me cuestan más, días que me cuestan menos, araño 2 horas al día, a las 7 corto y preparo desayunos y tal, llevo a las niñas al cole, es algo que antes no podía mientras trabajaba por cuenta ajena y es algo que, vamos, salvo días muy puntuales, no me pierdo. Y a las 9 vuelvo a empezar a estar otra vez en mi oficina y hasta más o menos las 2, 2:30 con mucho. Ahí suelo acabar mi jornada laboral. Algún día por la tarde, si las niñas coinciden, resulta que tienen una actividad las dos a la vez y demás, porque una tiene 4 y otra 7 años y a veces es complicado que coincidan alguna cosa, pues esa orilla se la dedico un poco más de, estando en cualquier cafetería o lo que sea, pues a contestar correos o a organizarme. Pero realmente, como ves, mi jornada laboral, como digo, no todos los días es completa así, suele estar entre 6 y 7 horas. Es difícil que le pueda dedicar más de ese tiempo al día. Y entonces, dentro de ese tiempo, y como digo, es decir,
mi negocio funciona bien, es sostenible, es rentable, cada mes, y toco madera, tengo mejores números que periodos anteriores y eso es bueno, o por lo menos, digamos, se mantienen o en periodos crecientes, pero no quiero dedicarle más tiempo, que si le dedicara más tiempo, pues igual, de nuevo, otra vez sale el señor Boluda por aquí, como dice, cuando dedicas más tiempo y que ves más dinero, y yo me siento muy identificado cuando ha comentado eso, y porque al final dices, joder, si le dedicara más tiempo y tal, o si hiciera esto, o si resulta que esto lo entrego antes, tengo más tiempo para poder hacerlo otro antes, pero al final no quiero que ese sea mi negocio, mi estilo de vida. Al final, mira que me siento muchas veces que me falta tiempo para trabajar, pero me falta también tiempo para disfrutar, claro. ¿sabes? Porque también en la familia a veces te da otras responsabilidades que no son solamente de disfrute, sin que nadie me malinterprete en ese sentido. Pero eso es un poco un poco a nivel de horarios. ¿Y cómo me organizo? Bueno, pues he pasado por todos momentos. He pasado por organizarme también un poco a nivel más de organización pura y estrictamente, con time blocking, con calendar. Descubrí Trello en su momento, gracias también a hacerle un poco, pues oye, a mis experiencias anteriores, pero también porque le hice cursos a Joan dentro de la academia, un curso de Trello, y como profundicé, aunque digamos me considere, digamos, especialista en esa materia, me gusta siempre profundizar todavía más para desarrollar cualquier tipo de formación y demás, incluso dentro de las propias de Excel, pues al final pues vi el poder que tenía y lo adapté, digamos, un poco como mi herramienta fundamental para trabajar. Hoy en día, por ejemplo, he hecho cambios dentro de todo eso. Al final me establezco que cada día lo enfoco a una actividad dentro de mi negocio. Por ejemplo, los lunes es para dedicar contenido de cara a redes sociales y demás, a dejármelo todo programado. Los martes trabajo para clientes, ¿vale? Es decir, diseño de dashboard, preparar formaciones a empresas. Los miércoles se lo dedico única y exclusivamente a la academia, a crear contenido para la academia, a hacer cursos, a pensar el webinar, de todo ese tipo de cosas. Los jueves suele ser un día raro porque suelo tener formaciones por videoconferencia de 2 programas formativos que tengo, que voy rotando, de diseño de dashboard y de control económico. Entonces, tengo varias sesiones y la dedico a eso y a quizás pensar un poco más a nivel de estrategia, de hacer de cara a intentar captar nuevos clientes y demás. Y los viernes suele ser un poco trabajo más de revisión, de análisis, quizás un poco de trabajo más creativo, de organización y de temillas que me hayan podido quedar sueltos por ahí. Como digo, los viernes suelo trabajar fuera y demás. Esa es la estructura más o menos, como digo, decir, en bonito, en papel, si tuviera que pensar. La realidad luego hay veces pues que el lunes hago trabajo para clientes, el martes también, el miércoles para tal, entonces al final dependiendo un poco de las necesidades y demás. Que es complicado, y esto entra dentro un poco de lo que hablamos justo al principio, que es complicado saberse organizar bien y realmente sentirse, porque al final tenemos tantas tareas, tantas cosas que sacar que a veces nos falta tiempo. Y luego lo que trato de no pecar es también el de que, y es un trabajo que hay que hacer mentalmente, el de que no hace falta sentirse productivo a las 24 horas del día. Una vez dentro de tu jornada laboral, una vez que tienes, es decir, no te castigues ni te fustigues por el hecho de que si tienes 5 minutos no estés pensando en responder un correo o pensando que podías estar haciendo esto otro, porque al final también necesitas un poco la cabeza para oxigenarte. De hecho, para mí fue un poco objetivo de este año el ponerme dentro de la balanza, ¿sabes? El que la balanza no estuviera totalmente, digamos, desbalanzada o como se diga por el negocio, que tuviera todo el peso aquí, sino sentirme yo también un poco y que nivelara o fuera un poco el equilibrio de la balanza, el que también el hecho de el descansar, el desconectar, el hecho de también hacer cosas que me puedan gustar y demás, que ojo, que al final que acabo leyendo algún libro pues de desarrollo de negocios, de emprendimiento, de lo que sea, porque también me gusta y tal, pero no me siento dentro de la oficina a crear contenido a esto, a responder este correo, sino algo en lo que me gusta. Es decir, que al final muchas veces decir, no desconectas, es que no paras de pensar esto. Bueno, es decir, es mi forma, también es mi hobby, es mi pasión, el cogerme la revista de emprendedores como tengo por aquí y leérmela, y a lo mejor leérmela y hacer incluso anotaciones de porque se me ocurren cosas y demás, pero no estoy, digamos, dentro de lo que es el core de mi negocio o de la batalla. Claro. Es que es muy importante eso. Realmente sí, o sea, tú puedes trabajar un día 14 horas, o 2 o 3, pero realmente estar todos los días 14 horas haciendo tu trabajo, o sea, con tu negocio y demás, al final llega un punto en que pierdes la creatividad, ya no eres productivo. Realmente a lo mejor en vez de 14 horas, si le hubieras dedicado 7, habrías hecho el doble de cosas. O sea, no por más tiempo, porque muchas veces está esta falsa creencia de que si trabajas más tiempo, eres mejor persona, eres más productivo y demás. Y realmente no. O sea, hay gente que trabajando 5 horas es muchísimo más productivo, muchísimo más creativo y mucho más de todo que una persona que igual esté 14 horas. Porque llega un punto que tú estás... Si trabajas 14 horas al día, realmente te quedan las horas de comer y de dormir. Y realmente, o sea, no, tu vida social y todo lo demás
no tienes. Entonces llega un punto que tu mente ya satura, porque realmente todos somos humanos y tenemos nuestros límites. Sí, sí. Entonces hay que buscar ese equilibrio que dices tú, ¿no? Ese equilibrio de que tú estés bien, que tu negocio funcione bien, y luego también el tema social, ¿no? El tema amigos, familia, tus hijos y demás, que no se resienta. Porque a todos nos ha pasado que al principio es como, bueno, tengo que darle más caña y a lo mejor te tiras un año, que a mí me ha pasado, por ejemplo, que empecé con el trabajo y luego me hice autónomo también, y claro, me empezaban a salir trabajos y era como uno más, uno más, uno más. Y llegó un punto que claro, por un lado me dicen mis amigos, oye, que no te vemos. Mi familia me dice, oye, tampoco te vemos. Y mi novio me dice, oye, que estás currando mucho. Y yo, aquí algo falla, ¿no? Y entonces empiezas ahí a bajar un poco el ritmo. Así que es complicado al principio porque dices tú, claro, si trabajo media hora más, gano más dinero y demás. Y es buscar eso de, oye, no es que realmente esa media hora que a lo mejor le estás dedicando a tus hijos se la pudieras haber dedicado al trabajo, sino que esa media hora de trabajo se la podrías haber dedicado a tus hijos o a tu familia o algo, ¿no? O sea, hay que buscar un equilibrio. Sí, sí. Es muy importante. O hasta me refiero a decir, el hecho me refiero a decir, que hay que dejar espacio también al aburrimiento, me refiero incluso, porque cuando te aburres es cuando se generan también un poco a nivel de la creatividad, me refiero a decir que no hay que ser productivo las 24 horas, pero a mí, como te digo, decir, me ha pasado, pero cuando salgo fuera a viajar, pues al final, como no tengo a mis enanas y demás, pues al final, me refiero a decir, es algo que mantengo, en el sentido de decir, siempre al final uno va con cierto atasco de trabajo, ¿no? De cosas que quieres hacer, a lo mejor no de cara a clientes, pero pues hacer este cambio o hacer esto, pensar en este curso nuevo o hacer este otro tipo de cosas. Y cuando salgo fuera, pues al final, si salgo fuera y doy una formación, imagínate, como ha pasado 2-3 días y doy una formación de 4 o 6 horas cada día, pues al final el resto de cosas que hago, al final cuando viajo, al final, pues yo que sé, si voy a Madrid, yo soy de Madrid, tengo allí a familia, amigos y tal, y a veces, lógicamente, ya me quedo con ellos, pero si he ido a alguna otra zona en la que no conozco a nadie, no tal, ¿qué hago? Pues me huelga china, ¿no? Como es decir, trabajar ahí el máximo de horas. Y cuando me ha pasado esa experiencia de 2-3 horas trabajar tantísimas horas y tantísimas a lo mejor dedicarle 12 horas al día, o, ¿sabes? O 14 o 10, lo que sea, que al final es que, primero, que no rindes, que te agotas físicamente, te cuesta recuperarte y no es que al día siguiente estés ya bien, me refiero a decir que hacer ese tipo de sobreesfuerzos, para mí, y no ojo porque ya vaya a cumplir 40, pero que hacer ese tipo de sobreesfuerzos en el sentido de decir más de tal, es que perjudican y dañan no solamente ese día o al día siguiente o que no eres todo lo productivo que seas, sino que te cuesta recuperarte un poco a nivel mental, porque es que nuestro negocio, sí, nuestro trabajo no es físico. Yo no estoy en una obra, con todo mi respeto, yo me cariño en el sentido de que tengo familia y amigos, lógicamente, que trabajan así, claro. Que no es físico, pero sí también es un cansancio físico-mental que es importante, que hay que cuidar, que hay que saber mantener y respetar, que no por estar sentado quiere decir que estás fresco y que puedes dedicarle 8, 10, 12 horas al mismo nivel, ni mucho menos, aunque sean tareas rutinarias o aunque sea, no, es decir, es un tiempo que tienes que saber respetar y que tienes equilibrio. ¿Que todos tenemos punta de trabajo? Sí. ¿Que todos tenemos momentos en los que tenemos que apretar el culo y echar más horas? A todos nos pasará. Y me ha pasado y te pasará a ti, Ángel, y nos pasará siempre. Pero son momentos puntuales o momentos específicos. O que aprovecho un viaje y hoy he hecho unas horas más, pues lo seguiré haciendo así porque también lo considero, decir, razonable en ese sentido, pero que esos sean momentos muy, muy puntuales fuera de lo que es la normalidad del trabajo y de mantener una cordura, porque al final, si no, se complica todo. Claro, tal cual. Y de hecho, la idea de este podcast salió viajando. O sea, tenía tantas horas de viaje que por el medio iba escuchando podcasts, iba escuchando audiolibros y demás. Y en un punto fue como empecé a encajar cosas que vas pensando, ¿no? A veces vas pensando y se te ocurre una cosa, otra. Y luego llega un punto que tienes ese punto de medio aburrimiento, medio... que realmente no estás haciendo nada del trabajo en sí. Y ahí pues empiezan a brotar ideas y a lo mejor das con la clave y dices, oye, ¿y por qué no hago esto así? Y dale, y tal cual. ¿Y por qué has elegido este emprendimiento y no otro? Pues al final, mira, porque es decir, cuando te metes en este mundo oyes mucho lo de transforma tu pasión en tu estilo de vida y tu hobby y tal y demás. Al final, lógicamente, si yo digo que alguien que mi hobby es Excel o la finanza, pues me van a tachar de ultra friki ya, que también lo soy, muy orgulloso, pero no es así. Al final, ¿por qué? Primero porque llevaba más de 15 años, como digo, trabajando en ello, trabajando en el mundo de las finanzas y en el que lógicamente ya en otras empresas en las que trabajaba, pues daba yo formaciones internas a mis compañeros y demás y tal, y era una herramienta que realmente disfruto con ella, realmente
me lo paso bien. Es decir, cuando armo un dashboard al cliente, me lo paso bien. Cuando hay una formación, porque me encanta el mundo de la formación, me lo paso tremendamente bien y lo disfruto. Es decir, que yo ahora mismo, es decir, como digo, profesionalmente soy más feliz en mi vida, aunque haya trabajado en muchos trabajos que me han gustado y que he aprendido mucho, pero lo que hago, por también la diversificar o por hacer muchísimas cosas y el yo decidir, lo disfruto más que nunca. Y principalmente lo elegí, ¿por qué? Porque también hay que saber un poco, elegir un poco si va a tener mercado, ¿no? Es decir, más allá de validar tu idea de negocio y demás, si va a tener, me refiero a decir, si resulta que yo tuviera una habilidad, pues yo qué sé, con el diablo y digo, pues me voy a dar cursos o, por ejemplo, decir, yo qué sé, tengo un amigo que toca muy bien el trombón y no, me voy a poner a dar formación en trombón. Y pues, hombre, a lo mejor puede que tenga éxito, yo que sé, te haces un canal de YouTube, tiene tal, puede tener repercusión. Que lo vayas a poder monetizar, pues no sé hasta qué punto vas a poder vivir de ello. Que habrá gente que ahora mismo no te puedan decir que sí, pueda pensar que no, puede mezclar. Al final, yo que mezclé, digamos, mis dos mayores fortalezas. Uno, a nivel de, digamos, de conocimiento dentro de una herramienta, como era Excel, y otro, como era la dirección, digamos, financiera o el control económico de negocio. Lo metí dentro de la costelera, lo agité y salió. Esto me pareció razonable, que lógicamente yo recibía formación en una empresa o sabía que se daban este tipo de formaciones, que había negocios, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que podían necesitar mi ayuda para esto, y al final elegí esto porque podía ser así. ¿Que podía haber elegido otro mercado, otro tal? Pues a lo mejor, de hecho, incluso tuve, digamos, experiencias pasadas, nada que ver con esto, pero porque al final dices, oye, más allá eran más hobby, más otra cosa, que intentas, o tengo, digamos, la virtud del defecto, que todo lo que me gusta lo intento profesionalizar al máximo. Yo siempre digo que en el pasado, cuando era más chaval, con 18 o 20 años, me dio por jugar al ping-pong y hasta que se me achinaron los ojos y me ponía como te digo, chino, que me podía haber puesto a dar clase de ping-pong, pues, ¿por qué no? Me refiero a decir, es una forma de habilidad que tenía. Pero al final que me validé, lógicamente, que esto era un mercado en lo que, digamos, era un nicho, un sector en el que tenía mercado, en lo cual tenía ya una experiencia y un grado, digamos, de conocimientos que podía poner a disposición de clientes y que podía monetizar, y por eso lo elegí. Y porque era algo con lo que me sentía feliz. Me refiero, no recomiendo a nadie una afición que tenga que no sea monetizable, montarla como un negocio, porque al final vas a acabar odiándola y no vas a tener un negocio. Sí. Y no recomiendo a nadie algo en lo que considere que porque pueda tener negocio, pero no tenga los conocimientos, se vaya a montar en ellos, salvo que lógicamente previamente tengas una formación, profundices en el mercado y demás, porque si no, si no te pongas, o pues como digo yo mismo, a dar clase de trombón sin saber lo que es un trombón ni cómo se sopla, porque me voy a frustrar, no va a tener salida, no va a tener ningún tipo de repercusión. Es así. Perfecto. Y ya la última pregunta, y así ya te dejo volver un poco a la rutina de trabajo, que sé que estás a tope. Si echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo? Si ya echara el cierre, ¿qué se perdería el mundo? Pues se perdería a vídeos muy gamberros que hago como que me llama el jefe y me pregunta por si he hecho esto, no he hecho otro, y hago un poco ahí de... No, es broma. ¿Qué se perdería el mundo? Pues bueno, al final yo lo que trato es decir, dentro de mi negocio, como digo, hay competencia en el sentido de que hay mucha gente que se dedica a dar este tipo de formaciones o a trasladar estos conocimientos, mejor, peor. Yo intento darle mi toque primero porque lo vivo, porque lo hago desde dentro y porque intento, ¿sabes?, desechar todo aquello que no aporta y que darle un plus especializado a cierto digamos, mercado. Y sobre todo porque al final, lo que digo, es decir, no los monté con la idea de, lógicamente, de tener ingresos pasivos un tiempo por ahí, de irme a vivir debajo de un cocotero y que el dinero entre, sino también el tener contacto, el ayudar a la gente, el que al final, el otro día yo hacía una publicación sin que, digamos, me quiera colgar la medallita de Miguel el Samaritano, simplemente porque me parecía razonable de que hay gente que le pueda ayudar mi formación, gente que está en una situación económica complicada, en paro y demás y tal, y hacía una publicación de que habría, digamos, ciertas solicitudes o ciertas suscripciones en la academia para que se pudieran unir gente que estuviera en esa situación y le pudiera ayudar, pero por el hecho de impactar a la gente, de que realmente le pueda ayudar a capacitarse, a tener un trabajo mejor, a estar más valorado en su trabajo, a que le permita tener mejores opciones en su trabajo y de cara a las empresas a que realmente sepan cuáles son los números de su negocio, a saber analizarlos, a saber interpretarlos, algo que creo que hoy, pues cada día me doy cuenta más, aunque pueda parecer así, porque uno piensa que como uno controla sus datos, el resto más o menos puede ser así, pero no, cada día más que las empresas no valoran sus números, sus datos económicos y, por lo tanto, no son capaces de tomar decisiones con conocimiento más allá de dejarse llevar un poco por el aire que le da el dedo. Y por ahí, el mundo, pues hombre, me refiero a decir, no creo que echaran nada en falta, pero se perderían un poco ese sentido, y por lo menos ese toque que intento darle yo. Perfecto. Pues sí, la verdad que es muy interesante y tu proyecto, bueno, yo por falta de tiempo no me suscribí, porque digo yo, sabes que hay 50.000 sitios que digo yo, joder, qué interesante sería inscribirme a este sitio, aparte del tema de Excel y finanzas,
En la carrera normalmente, por ejemplo, yo estudié ingeniería informática y luego estuve en administración de empresas. Y administración de empresas usas Excel. Pero al usar Excel dices estas dos formulitas y poco más, ¿no? Y realmente ves que detrás tiene un montón de... Tiene, bueno, infinitas posibilidades y a nivel de negocios, cuando vas a buscar un trabajo, Excel te abre muchísimas puertas. Sí. Porque es lo más usado, ¿no? Y claro... O sea, por falta de tiempo no lo vi, pero me parece súper interesante y yo creo que incluso gente que haya estudiado administración de empresas, como se da tan poquito de Excel y se le saca tan poco provecho, les sería súper interesante meterse en esta academia. Sí. Y entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, me podéis encontrar en estelifinanzas.com, que es mi campamento base, mi academia, donde tengo los cursos de Excel y gestión financiera. Luego estoy sacando cursos fuera de lo que es Excel y finanzas, cursos pues como el de control económico de negocios o un máster en diseño dashboard que tengo abierto, que está dentro de formación estelifinanza.com. Es la misma URL, por decirlo de alguna forma, salvo que una tiene la palabra formación antes, esa la centro más o la centralizo más para formación a empresas. Y luego dentro de LinkedIn como Miguel Antúnez, dentro de Instagram como Estel y Finanzas, y en YouTube también, pues como Estel y Finanzas o Miguel Antúnez, me podéis encontrar por ahí, que son mis 3 redes fundamentales. A YouTube le estoy dando bastante caña ahora. Y eso, ni nada, coincido totalmente contigo, que al final Excel es una de las habilidades, de las herramientas más necesitadas en cualquier empresa, para cualquier trabajo, digamos, profesional de cara a oficina y demás, temas de finanzas y demás, pero que al final tenemos una carrera en la que hablamos de economía, de tipo de cosas y demás, y al final luego pues, para sacar una formulita en Excel, como dices tú, pues acabamos aprovechando el 2% de las posibilidades que tiene dentro de Excel. Pero bueno, que es algo relativamente normal y aquí está Excel y Finanzas para poder ayudarse de ello. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Tenía ganas de entrevistarte ya hace un tiempo, te tenía anotado. Yo hice una lista de gente, digo yo, a estos hay que entrevistarlos. Y entonces en algún punto digo yo, cuando aprovecho, creo que, de hecho no sé si te salté en LinkedIn, ¿no? En alguna publicación, porque voy viendo tus publicaciones y le voy dando me gusta y revisando y tal. Sí. Y en algún punto creo que te dije, oye, a ver si te pasas por el podcast. Y me dijiste que sí, y yo, venga. Yo encantado. A mí me gusta, digamos, cualquier tipo de entrevista y demás, porque creo que al final a lo que me dedico, pues oye, al final tiene cabida en todo. Y un placer al que al final, que cuando nos hemos visto en un momento de eventos de marketing online y estas cosas, pues al final hay tanta gente que compartimos pocos momentos, así que un placer. Gracias por haberme invitado, por acordarte de mí y nada, lo que necesitéis, aquí estoy. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos, bueno, seguro que nos encontramos por LinkedIn o por algún lado. O en algún evento, seguro. Seguro. Venga, hasta luego. Hasta luego.